universo no supo lo que había desatado hasta que fue demasiado tarde. No fue un planeta quien rugió, fue una especie entera. Todo comenzó con un grito, no uno de guerra ni de rabia, fue el llanto puro, desgarrador, de una niña humana, que murió en silencio en los brazos de su madre, bajo los restos calcinados de un asentamiento de paz. Su nombre era Elia. Tenía solo 6 años. Había nacido en una de las colonias diplomáticas humanas construidas para fomentar la unión con razas galácticas en el cinturón de Vega. En su muerte, fue tan insignificante para quienes la causaron, y sin embargo, se convirtió en el símbolo de lo que vendría. El ataque fue rápido, tan preciso, tan cobarde. Nadie lo esperaba, porque no había motivo. El asentamiento estaba desarmado. Sus habitantes eran embajadores, científicos, familias, humanos comunes, que creían en el futuro, compartido con otros mundos. El fuego cayó del cielo como lluvia envenenada, y cuando todo terminó, quedaron solo cenizas en las grabaciones de seguridad. Sobrevivieron, y entre las ruinas, una cámara aún activa capturó el momento en que Elia, cubierta de polvo y con una muñeca de tela en las manos, miraba al cielo ardiendo, preguntando, ¿por qué? Fue esa imagen, ese rostro, el que desencadenó la tormenta. Cuando la transmisión llegó a la Tierra, el Consejo de las Naciones no reaccionó con diplomacia. Por primera vez en décadas, todos los pueblos de la humanidad hablaron con una sola voz. No hubo debates, no hubo tregua, solo una frase selló la decisión: a nunca más. En los astilleros orbitales de Saturno, las fragatas fueron activadas con protocolos de exterminio. En Marte, los laboratorios de defensa desbloquearon proyectos que se creían enterrados. En inteligencia táctica autónoma, drones Twin Jamber, unidades biomecánicas de infiltración, en la Tierra. La flota de venganza fue reunida bajo un solo emblema. El rostro de Elia en los agresores eran de una raza conocida como los Trexo, una civilización tecnológicamente avanzada, pero emocionalmente desconectada. No conocían el amor, no entendían el dolor. Para ellos, la vida era estadística, eliminaban lo que consideraban innecesario para el orden galáctico. Para ellos, Elia no era más que un daño colateral, pero para la humanidad, Elia era el universo entero. Los primeros ataques humanos no fueron dirigidos a destruir, sino a anunciar. En los cielos de los planetas, Trexol, aparecieron naves negras, flotando en silencio. No emitían señales, no disperben, solo proyectaban una imagen, la última mirada de Elia. Un mensaje sin palabras, una promesa. A los Trexol respondieron como siempre, aun con frialdad, pero pronto comprendieron que esta vez no enfrentaban una coalición interplanetaria, sino una especie empujada por el dolor más antiguo y primitivo, a la pérdida de un hijo. Las ciudades Trexil comenzaron a caer, una por una. No fue solo la fuerza lo que los derrotó, sino el terror psicológico. Los humanos no hablaban, no ofrecían pactos, no dejaban supervivientes. Era como si una sombra se hubiera levantado de la Tierra, no para buscar justicia, sino para reclamar venganza. Las redes interplanetarias fueron invadidas por mensajes codificados que parecían antiguos en frases escritas en lenguas humanas olvidadas. Algunos eran poemas, otros juramentos, todos ellos cargados de una emoción tan poderosa que incluso las IA enemigas eran incapaces de procesarlos sin fallar. La humanidad había evolucionado, sí, pero lo que los Trexo nunca entendieron fue que, incluso entre las estrellas, los humanos seguían siendo humanos, con lágrimas, con rabia, con memoria. Con fuego. Una de las misiones más simbólicas fue la de la unidad Valkyria 07, dirigida por la comandante Samira del Río, quien había perdido a su hermana en el ataque. A bordo del crucero Inflexible, Samira lideró el ataque al núcleo central de comunicaciones, Allí,
Antes de detonar el núcleo de antimateria que colapsaría la red entera, dejó grabado un último mensaje en Ilia. Esto es, por ti, por todos los que no pudieron rugir. Hoy rugimos por millones. El rugido no fue solo literal. Cuando el núcleo explotó, las ondas de choque resonaron a través del hiperespacio, provocando inestabilidades que bloquearon las rutas de escape de los Trexel. Fue la primera vez que una civilización entera quedó atrapada, no por una trampa militar, sino por una emoción humana, llevada al extremo en la furia, convertida en estrategia. Los analistas intergalácticos comenzaron a advertir sobre un nuevo patrón en los humanos. Ya no eran simplemente diplomáticos o exploradores. Ahora eran símbolo de algo más profundo. Una fuerza capaz de destruir, no por codicia, sino por duelo. La Confederación Galáctica, hasta entonces neutral, comenzó a alzar alarmas. Ya no temían a los Trexil. Temían a lo que la humanidad había despertado dentro de sí misma, porque la humanidad no gritaba por venganza, rugía por amor, y el universo escuchaba. Mientras los ecos del rugido humano aún vibraban en los confines del espacio profundo, las consecuencias de su furia se expandían como ondas de choque, rompiendo el equilibrio político y psicológico de civilizaciones enteras. No era solo la fuerza bruta lo que atemorizaba, sino la determinación implacable de un pueblo que había sido empujado más allá de sus límites. Por primera vez en la historia galáctica, una emoción, el dolor, había cambiado el curso de los sistemas estelares. A los Trexel, confinados ahora en su mundo natal, rodeados por el cerco invisible del terror humano, comenzaron a fracturarse. Desde su sociedad, antaño rígida y organizada en jerarquías lógicas, se quebraba bajo el peso de algo que jamás contemplaron en el miedo emocional. Las unidades mentales que regían sus decisiones no podían comprender lo que había desatado la humanidad. Las simulaciones fallaban, los algoritmos colapsaban, la lógica no podía interpretar el fuego que ardía tras los ojos humanos en la órbita exterior de Tarno 5. Una estación de observación neutral presenció un fenómeno sin precedentes. Flotas de múltiples especies comenzaron a replegarse, abandonando las alianzas con los Trexil, no por solidaridad hacia la Tierra, sino por pura autopreservación. La humanidad se había convertido en un símbolo, no de poder, sino de consecuencia. Aquellos que antes la subestimaban, ahora murmuraban su nombre, con una mezcla de respeto y temor en la tierra. El clima también había cambiado. Las ciudades no celebraban victorias. No había desfiles, ni discursos triunfales. En las scales, la imagen de Elia seguía proyectándose, no como bandera, sino como recordatorio. Cada victoria se pagaba con el silencio de quienes ya no podían hablar. Cada mundo conquistado dejaba una cicatriz, no en los mapas, sino en el alma colectiva de la humanidad. Ansamira del Río regresó al sistema solar a bordo de una cápsula de reentrada. Tras haber cumplido su última misión, sus ojos no buscaban reconocimiento. Habían visto demasiado. Al pisar la superficie lunar del puerto Alfa, no fue recibida por políticos ni generales, sino por niños huérfanos rescatados de las colonias atacadas. Uno de ellos se acercó y le entregó una muñeca de trapo, la misma que Elia sostenía. Sin palabras, solo un gesto, y Samira cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque comprendió que su furia ya no era necesaria. Había hecho lo que debían en el Consejo Interestelar, donde cientos de especies debatían la nueva configuración de poderes. Un representante humano se levantó sin previo aviso. Era un anciano de voz templada, vestido con ropa sencilla. Su nombre era Arian Koval, historiador y exdiplomático. Su discurso no fue largo, pero cada palabra resonó más fuerte que cualquier arma. Nosotros no vinimos al espacio para conquistar, vinimos a compartir. Pero cuando tocáis a nuestros niños, a nuestros inocentes, no queda diplomacia, cuera, memoria,
y nuestra memoria es larga. ¿Recordad eso? El silencio que siguió fue absoluto. Ni una sola criatura osó contradecirlo, porque sabían que la humanidad ya no era la misma. Había cruzado un umbral sin retorno. Las artes florecieron de nuevo. Canciones, películas, poemas, todos con un mismo eje. La niña, el rostro de Elia, se volvió el centro de una nueva identidad, no como mártir, sino como semilla de algo mucho más grande. Una humanidad unida no por política, sino por la protección feroz de lo que ama. En una estación remota, un grupo de científicos humanos y alienígenas comenzó un proyecto sin precedentes: la creación del archivo de la noche, una memoria viviente, donde se recopilarían las historias de cada niño perdido por la guerra, no solo humanos en todos, para que jamás se olvidaran, para que, en los siglos venideros, cada especie pudiera recordar lo que sucede cuando se traspasa el umbral sagrado de la infancia. Mientras tanto, en los bordes del espacio conocido, surgían rumores. Algunos decían que los Trexol intentaban crear nuevas formas de comunicación para pedir perdón. Otros afirmaban que una secta de su raza había comenzado a estudiar emociones humanas, buscando entender aquello que los destruyó. Los más temerosos hablaban de una oscuridad aún más profunda que se aproximaba, una fuerza antigua, atraída por el rugido de la humanidad, algo que hasta ahora había dormido, pero que escuchó el lamento de una niña y decidió observar. En la tierra, los cielos estaban más vigilados que nunca, no por miedo, sino por preparación. Los humanos no deseaban repetir lo ocurrido, pero tampoco olvidarían. En el desierto de Atacama, bajo una noche estrellada, una abuela contaba a su nieta la historia de Elia, no como tragedia, sino como leyenda, porque así nacen las civilizaciones verdaderas, no en el padre, sino en la transmisión de la memoria. La niña escuchaba con los ojos grandes, y al final preguntó: ¿y si vuelve a pasar, abuela? La anciana sonrió con tristeza, acariciando su cabello. Entonces, volveremos a rugir, pequeña, porque eso es lo que hacemos. Cuando muere la inocencia, la humanidad se levanta, y en ese momento, en alguna parte del espacio profundo, una señal débil atravesó la oscuridad. No era un grito ni una amenaza, era una voz lejana, infantil, suave, graciosa. La transmisión se perdió, pero lloraron y supieron que la historia no había terminado. Apenas comenzaba. Un equipo científico en la órbita de Saturno captó ecos de aquella débil transmisión. Los patrones no coincidían con ningún protocolo humano, pero la resonancia emocional era innegable. El doctor Alba Reynaud, uno de los lingüistas psicoemocionales más destacados de la Tierra, analizó la señal con un estremecimiento en el pecho. Aquello no era solo un agradecimiento, era una despedida o una advertencia. Los análisis revelaron un patrón de ondas asociado con antiguos artefactos de una civilización extinta, los Varnai, una raza envuelta en misterio que había desaparecido siglos antes del ascenso humano al espacio. Se decía que los Varnai no murieron, sino que trascendieron, elevando su conciencia más allá del tiempo lineal. Nadie había logrado probar su existencia. Hasta ahora la señal llevaba su firma desde el Alto Consejo de Defensa. La noticia cayó como un trueno. El rugido de la humanidad, nacido del dolor y la venganza, no solo había transformado la percepción galáctica sobre ellos, había despertado algo más, algo que observaba desde el abismo entre dimensiones, que parecía haber estado esperando una chispa, y ahora, con la muerte de Elia como catalizador, esa chispa se había encendido en las profundidades del espacio interdimensional. Sensores prototípicos captaron un fenómeno sin precedentes. La materia vibraba en frecuencias emocionales. Los científicos no podían explicarlo. Los datos eran confusos, pero una cosa era clara: la humanidad
había dejado de ser una especie más, se había convertido en una anomalía. En los informes hablaban de mundos distantes donde comenzaron a florecer árboles con hojas que emitían cantos suaves, como si la vibración del dolor humano hubiese viajado hasta la biología misma de otro sistema. En un planeta acuático habitado por los Divani, criaturas pacíficas y sabias, surgieron imágenes espontáneas en sus aguas. El rostro de una niña humana, llorando, riendo, cayendo. El universo empezaba a recordar lo que nunca había vivido. Las leyendas crecían en un rincón apartado del universo conocido. Una nave nómada con siglos de antigüedad, la Nashara, emergió de una grieta cuántica, guiada por esa misma señal. Los tripulantes, humanos, que habían partido generaciones atrás en una misión sin retorno, ahora volvían con conocimientos que desafiaban toda lógica. Decían haber hablado con los ecos de civilizaciones extintas, y todos compartían un mismo mensaje: la humanidad ha activado el coro de las ruinas. El universo ha despertado. Samira del Río, ahora considerada una leyenda viviente, fue convocada por los sabios del nuevo territorio de la frontera sur, Angie, frente a una asamblea de múltiples especies. Relató la historia no como heroína, sino como testigo. Sus palabras no buscaban gloria, sino comprensión. No fuimos nosotros quienes buscamos venganza, dijo. Fue el universo el que reaccionó a través de nosotros, como si lo que hicimos no hubiera sido una elección, sino una necesidad cósmica. El dolor nos hizo humanos, pero la memoria nos ha hecho eternos. Las palabras quedaron grabadas en un cristal mental, que fue enviado a todas las colonias humanas. Se convirtió en un texto sagrado, no por religión, sino por resonancia espiritual. La historia de Elia, de la furia humana, de la venganza que resonó más allá de la materia, comenzó a ser enseñada en escuelas alienígenas, ya no como una advertencia, sino como una esperanza, porque algo estaba cambiando en los Varnai. Lo que quedaba de ellos comenzaron a manifestarse en los sueños compartidos de las especies más sensibles. Fragmentos de una conciencia antigua hablaban de un equilibrio que había sido roto hace milenios, y que, por alguna razón que solo el destino conocía, la humanidad estaba destinada a restaurar a los humanos. No lo pidieron, no lo planearon, pero lo aceptaron. A los soldados guardaron sus armas. Los exploradores trazaron nuevos mapas hacia regiones donde antes se prohibía entrar. Los diplomáticos comenzaron a construir puentes con antiguos enemigos. La galaxia entera parecía querer sanar, pero en los bordes del universo observable, en la oscuridad que ni siquiera la luz alcanzaba, algo más se movía, algo que no entendía el concepto de compasión, ni de dolor, ni de redención. Una entidad sin forma, sin tiempo, que había permanecido quieta por Erasan, y ahora había abierto los ojos. Fue en la colonia minera de Odis, 9 de Onde, se detectó la primera anomalía: una sombra sin masa, un frío que no obedecía a las leyes físicas, un susurro sin idioma que provocaba pesadillas, incluso en seres sin cerebro biológico. Los informes fueron ignorados al principio, hasta que los habitantes comenzaron a desaparecer. No quedaban rastros. La única pista fue una palabra, escrita con sangre en las paredes metálicas del puesto de mando Nilia. Nadie sabía qué significaba. Nadie, salvo los humanos. El Consejo de Defensa activó el protocolo Fénix-San, una respuesta coordinada, no basada en armas, sino en memoria. En cada rincón del espacio se encendieron monumentos vivientes que proyectaban historias, cantos, imágenes de humanidad en su estado más puro, amando, riendo, protegiendo a porque si algo podía detener lo que se avecinaba, no era el fuego, sino el recuerdo de lo que se había perdido. Ahí así, mientras el universo contenía el aliento, la humanidad se preparaba, no para pelear, sino para recordar. Los transmisores de pulsos emocionales
comenzaron a replicar las ondas que contenían la memoria de Elia, sus risas, sus juegos, su inocente curiosidad por las estrellas. No eran simples archivos de video, ni grabaciones de voz, eran reconstrucciones sensoriales integradas en redes neuronales que permitían sentirla, como si todavía caminara entre ellos. Cada estación espacial, cada nave en el borde del vacío, cada asentamiento humano comenzó a vibrar con una misma frecuencia, a la de la humanidad que lloraba, pero también resistía a los ancianos de Iridia, una raza milenaria que observaba en silencio desde su mundo de cristales flotantes. Pronunciaron una frase que no había sido dicha en 100 generaciones. Ha comenzado el retorno del eco. Para ellos, el universo se componía de notas, y cada acto resonaba eternamente. La muerte de Elia y la respuesta humana había creado una nota nueva, jamás oída antes, a una vibración de dolor que no destruía, sino que tejía puentes entre realidades. Y fue entonces cuando ocurrió. Una esfera translúcida emergió en la órbita de Arion 4, sin emitir energía detectable. No se movía, no hablaba, pero las plantas del planeta comenzaron a inclinarse hacia ella, como si respondieran a una llamada ancestral. Los niños de las colonias comenzaron a dibujarla en la arena, sin que nadie les enseñara. Los sueños de los humanos fueron invadidos por imágenes de una niña de cabello blanco, que reía mientras estrellas nacían de sus manos. Ansamira fue convocada por el Alto Concilio para acercarse a la esfera. Nadie más era capaz de soportar la intensidad de las visiones. Cuando puso el pie en la plataforma flotante que la llevó hacia la estructura, su corazón latía con un ritmo que no era suyo. Dentro de la esfera no encontró tecnología ni arquitectura, solo un cielo estrellado y el sonido de una canción infantil. Una figura apareció ante ella. No era humana, pero sus ojos contenían la misma ternura que los de Ilia. Se presentó como Lair, un eco viviente del primer pensamiento consciente del universo. Dijo que habían observado, desde siempre, las especies que florecían y morían, sin intervenir, pero la reacción humana había roto el equilibrio, no por su furia, dijo Lair, sino porque su furia nació del amor en Le. Mostraron entonces una visión, millones de líneas temporales, posibilidades de civilizaciones enteras, cayendo en la oscuridad. En todas, la humanidad era un catalizador, en algunas, un destructor, en otras, un redentor, pero había una sola línea apenas perceptible, donde el universo alcanzaba la sinfonía completa. En esa línea, los humanos no dominaban, no conquistaban, simplemente recordaban. Debes elegir. Samira, dijo Lior, pueden olvidar este dolor y seguir como antes, o pueden transformarlo en la fuerza que despierte al universo entero. Samira no dudó, sabía que no era solo su decisión, pero sentía la presencia de miles detrás de ella. Científicos, soldados, niños, ancianos y, sobre todo, sentía a Elia, sosteniéndole la mano en ese rincón, más allá del tiempo. Recordaremos, respondió la esfera. Se desintegró en un susurro de luz, y su esencia se dispersó por las rutas estelares. Donde quiera que tocaba, nacían flores, canciones, estructuras que vibraban con belleza. Era el inicio de una nueva era, la de los testigos del recuerdo. En las naciones humanas ya no compitieron por recursos ni territorio. En cambio, comenzaron a construir salas de memoria en templos vivos, donde las emociones podían experimentarse sin palabras. Los antiguos enemigos se reunían allí, lloraban juntos, y luego salían con un nuevo propósito: a preservar lo que los había unido. Los seres de otras razas empezaron a adoptar prácticas humanas, abrazos, cuentos, celebraciones. La humanidad se había convertido en una lengua universal, pero no todos lo aceptaron. Desde el núcleo umbrío, una zona del universo donde la luz
jamás había entrado, surgieron los Irrakel, seres sin forma física, hechos de negación, nacidos de las corrientes de olvido, que se arrastraban por los bordes del tiempo, se alimentaban de lo que no se recordaba, y la vibración humana era para ellos una amenaza existencial. Atacaron primero, en los mundos más recientes, donde las memorias aún no estaban fuertes. Las salas de memoria fueron destruidas, y los sentimientos se disolvían en un suspiro helado. La humanidad respondió, no con armas, sino con coraje. Cada ataque era respondido con un nuevo templo, una nueva historia compartida. Fue entonces, cuando ocurrió lo imposible en el centro del planeta santuario. Un niño nacido sin habla entró en una sala de memoria y comenzó a cantar, no con voz, sino con luz. Su cuerpo entero emitía pulsos que replicaban el primer latido de Elia. Su canto atravesó sistemas enteros. Las naves se detuvieron. Los Irrakel vacilaron, y uno de ellos lloró. Los sensores captaron una anomalía. Un ser hecho de olvido, de vacío. Había comenzado a recordar. No era una victoria, ni una paz definitiva, pero era un inicio. La humanidad comprendió entonces que su verdadera fuerza no residía en su tecnología ni en su ira, sino en su capacidad de sentir y de compartir ese sentir, hasta que incluso los más perdidos en la oscuridad pudieran encontrar el camino de regreso. Así empezó la era de los susurradores estelares. Una nueva generación de humanos partió hacia el abismo, no con escudos ni armas, sino con historias y canciones, porque habían comprendido la verdad que ningún dios quiso revelar. En el universo no necesitaba conquistadores, necesitaba corazones que recordaran. Pero incluso con el universo tambaleándose entre recuerdos y oscuridad, la humanidad no retrocedió. Las estaciones celestiales, ahora renombradas como bastiones del recuerdo, se encendieron como faros emocionales en las constelaciones olvidadas. Allí donde los Irrakel devoraban el olvido, los humanos sembraban memoria. En vez de munición, usaban nombres. En vez de fuego, usaban amor, porque habían aprendido que lo único verdaderamente invencible era lo que jamás se dejaba atrás. Samira, ya envejecida, pero aún con la chispa del primer despertar en sus ojos, subió a bordo de la nave Aurora Sentiente, no como comandante, sino como portadora del último fragmento de Ilia. El fragmento no era físico, era una vibración emocional, un eco encapsulado que no podía replicarse. Iban a llevarlo al corazón del núcleo umbrío, el lugar donde las emociones morían, y sembrarlo allí. El trayecto fue una odisea de resistencia espiritual. A medida que se acercaban al núcleo, los recuerdos comenzaban a desvanecerse. La tripulación olvidaba sus nombres, sus sueños, incluso sus rostros. Solo Samira permanecía anclada, guiada por la última risa de Elia, que latía dentro de su pecho, como una constelación personal. Al llegar al vórtice del olvido, Samira caminó sola hacia el abismo. El núcleo no era un lugar, sino una ausencia tan perfecta que incluso la materia temía existir. Allí, ella liberó el fragmento, no con una máquina, sino con un susurro. T.I. recordamos. Why, el universo, respondió. Una explosión de silencio se expandió como un Big Bang emocional. En lugar de destruir, tejió. Lo que estaba roto se unió. Lo que estaba perdido fue hallado. Lo que estaba muerto cantó en el núcleo umbrío. No desapareció, pero dejó de crecer. Se convirtió en un espejo cósmico. Ahora solo reflejaba lo que había sido olvidado. Y eso le dio poder a los vivos, porque, al recordar lo perdido, los humanos se hacían eternos. La aurora sentiente nunca regresó, pero cada nueva generación escucha su eco en las ondas de fondo del cosmos. Cada vez que una madre canta a su hijo, cada vez que una lágrima cae en una tumba estelar, una chispa del legado de Samira y Elia vuelve a nacer. Ni así, la humanidad
Dejó de ser temida por su tecnología o por su guerra. Comenzó a ser reverenciada por algo mucho más peligroso para quienes viven en la sombra, su memoria colectiva, porque cuando la inocencia murió, la humanidad no solo rugió, la humanidad despertó.